Bienvenidos nuevamente, y si usted se acaba de conectar a la transmisión, también sea bienvenido y que el Señor hable a nuestras vidas a través de su palabra. Muy bien, en la Biblia encontramos múltiples invitaciones que los hombres hacen a otros hombres de venir y buscar a Dios. El libro de los Salmos está lleno de esas invitaciones. Por ejemplo, el Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. El Salmo 66, venid y les contaré cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Quién no se ha gozado leyendo y cantando el Salmo 100? Venid ante su presencia con regocijo. El Salmo 96 dice: venid, adoremos y arrodillémonos delante de Dios. Una invitación a una contemplación a Dios y a una adoración profunda. El libro de Isaías dice en el capítulo 2: venid, subamos a la casa de Dios. Cuando el templo de Jerusalén, ese espacio físico, representaba la presencia de Dios entre ellos. En Juan capítulo 4 encontramos la narración de aquella mujer samaritana que después de su encuentro con Cristo fue a su pueblo corriendo y les dijo: venid y ved a uno que me ha dicho todo y que me ha perdonado mis pecados. Pero más impresionante aún son las invitaciones que el Señor mismo hace a los hombres de venida a Él. Y en este momento quisiera preguntarles: ¿recuerda alguna invitación que Dios hace de venida a Él? ¿Alguna que tenga en mente? ¿Alguna? Dígame, en voz alta, hermana. Palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11, hermosa, ¿verdad? Hermosa. Venid a mí. ¿Alguien más recuerda otra? Venid, adorémonos y postrémonos. El libro de Isaías inicia diciendo Dios. Así inicia el libro hermoso y profético de Isaías. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Ven, le dice al hombre, estemos a cuenta, arreglemos las cosas. Es la iniciativa de Dios para los seres humanos. Isaías 55 dice: venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed gratuitamente, dice el Señor. El capítulo 55 dice: venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. En Juan 1:39 el Señor Jesucristo le hizo una invitación a Andrés y a otro discípulo. Dijo: venid y ved. Perdón, ¿me regalas agua, por favor? Venid y ved. Ya leyeron la promesa hermosa del Señor Jesús: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y estas palabras gloriosas del Señor Jesucristo para todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador el día del juicio final. Ellos escucharán ese día: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué palabras tan hermosas del Señor para ese día del juicio final, para este grupo que depositó su fe en Él. Y hablando de las bodas del Cordero, en Lucas 14:17 dice: venid, que ya todo está preparado. El Señor ha preparado todo para ti. Hoy más que nunca tenemos que recordar que tenemos un llamado individual y a la vez colectivo como iglesia de parte de nuestro Salvador. Así que bien haremos en traerlo a la memoria constantemente. Y este es el título del mensaje de esta tarde: venid en pos de mí. Y el texto es Mateo capítulo 4, versículo 19. Voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 4, también ahí en casa, por favor, la mantengan abierta y luego buscaremos un pasaje más de las Escrituras. Ahora veamos nuestro texto. Mateo 14, 19 al 20. Mateo 4, 19 al 20. Inicio desde el versículo 18 la lectura. Andando Jesús junto
al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, también pecadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Continúa en el 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, cuando somos nuevos, cuando conocemos la palabra y empezamos a estudiar la Biblia, hay algunas preguntas que surgen cuando uno lee ciertos pasajes, como esta, que el Señor va caminando a la orilla del mar y ve a estos hombres y les dice que los sigan, que los hará pescadores de hombres. Inmediatamente se van tras él. Cuando estamos conociendo la palabra, ¿verdad?, surgen estas preguntas. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? ¿Cómo es que inmediatamente ellos dejaron todo? Mire, es como si ustedes estuvieran en su trabajo. Estás en el taller, Alex, y el Señor pasa y te dice: sígueme, ¿verdad? Ahora vas a arreglar, no muebles, vas a arreglar vida. Y dejas todo y empiezas a seguir al Señor. O cada uno de nosotros en nuestras actividades. Pero a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta. En Juan 1:35 podemos ver que Andrés ya había sido discípulo de Juan el Bautista. Andrés, el hermano de Pedro. Él estuvo presente cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo, que quita el pecado del mundo, y le bautizó en el río Jordán. Andrés, después de eso, él y otro discípulo de Juan fueron con Jesús y le dijeron: ¿dónde moras? Y el Señor les dijo: vengan y vean. Ellos recibieron una invitación del Señor. Después de eso, y aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Después de eso, inmediatamente Andrés sale a su casa y le dice a Pedro, su hermano: hemos hallado al Cristo, el Mesías, de quien dicen las Escrituras, ha llegado. Hermano, eso es lo que deberíamos hacer cada creyente cuando conocemos la palabra, cuando conocemos al Señor: correr rápidamente a nuestros familiares. Así que los comentaristas que intentan poner de manera cronológica los eventos, dicen que ese primer encuentro de Andrés con el Señor Jesús había sucedido un año antes, más o menos, antes de este encuentro en la orilla del mar. Así que podemos entender entonces por qué respondieron de esa llamada. Ellos ya conocían al Señor, conocían el testimonio de Juan el Bautista, que Cristo era el Mesías, que Él era quien perdonaba los pecados, que Él era el Mesías esperado por Israel. Así que sabiendo todo esto, ¿verdad?, es más fácil comprender la decisión que ellos tomaron de seguirle inmediatamente. Pero si hay alguien que sobresale sobre sus contemporáneos, incluso hasta nuestros días, en cuanto a una respuesta inmediata de una invitación del Señor Jesús, es Saulo de Tarso, conocido después por su nombre latino Pablo, el apóstol Pablo. En el capítulo 9, no lo busquen, pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos tenemos la historia de la conversión. Pablo, Saulo de Tarso, un judío apasionado de sus tradiciones, fariseo, de religión farisea, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a Damasco y traer presos de allá a los que ahora andaban en el camino, conocido también a Cristo, algunos le decían el camino. Damasco era una provincia dominada por Roma, al igual que Palestina. Pero en el ámbito religioso, la autoridad la tenía el sumo sacerdote sobre las sinagogas. Por eso es que extendió las cartas el sumo sacerdote, para que Pablo tuviera la autoridad de entrar a las sinagogas y ver quiénes se habían estado convirtiendo al cristianismo y traerlos. Él había sido testigo ya de algunas muertes de cristianos. Y entonces Pablo va a Damasco y tiene
encuentro con Cristo, que leemos ahí en el capítulo 9. Yendo él, le resplandeció una luz y cayó en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante las dos preguntas que hace Pablo después de esto. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, aquí va la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por 3 días Pablo no pudo ver y dice que voluntariamente decidió no comer esos 3 días. Y a la par el Señor está trabajando en un discípulo suyo llamado Ananías y le dice: Ananías, ve a tal casa, y ahí está Pablo. Ananías se resiste al principio sabiendo quién es Pablo. Yo quisiera ver quién era el valiente que decía yo voy, conociendo quién era este hombre. Pero Ananías va. Ananías va porque el Señor le dice: ve, le dijo el Señor, ve, porque el instrumento, hablando de Pablo, escogido me es para llevar mi nombre, para ser pescador de hombres, es lo que significa. ¿Y a quién iba a pescar este hombre? Iba a pescar a gentiles, a personas prominentes y a judíos, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo comprendió que en el momento que fuimos redimidos por Cristo, no solamente fuimos rescatados de la condenación, sino que recibimos una encomienda de parte de Dios. Mire, Pablo caminaba en este sentido. Este era su propósito de vida. Él dijo: yo voy a terminar con todo lo que tenga que ver con Cristo. Ese era su propósito de vida. Lo estaba haciendo bien. Después de su encuentro con Cristo, él tiene un cambio de 180 grados. Ahora este hombre camina en este sentido. Y él dice: Cristo es la verdad. Y de aquí en adelante, este será mi propósito de vida, este mensaje. Cuando creímos en Cristo, recibimos el nombramiento más alto y la distinción más grande que un simple mortal puede recibir. Esto es lo que usted recibió cuando vino a Cristo, cuando creyó en Cristo como su Salvador. Usted le fue dado el nombramiento de embajador de Dios. Ahora sí quiero que vayan por favor a la porción que leímos con nuestro hermano Francisco. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Vean el versículo 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que quiero usar estas dos figuras. La que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para ponerla aquí en esta carta y decir que somos embajadores, y con el nombramiento que Cristo hace de venir y sed pescadores de hombres. Quiero usar estos dos conceptos para desarrollar los puntos de este mensaje. Somos pescadores, embajadores. Una encomienda definida, clara y precisa. El ministerio de la reconciliación. Eso es ser un pescador de hombres. Es guiar a otros a que se reconcilien con Dios. Maní es un grupo de hombres y mujeres redimidos por Dios con un propósito: reconciliar a otros con Dios. Si no estamos haciendo esta función, amados hermanos, de manera individual y como iglesia, somos como la sal que se desvaneció. Hemos perdido el propósito. Una iglesia grande o pequeña, no importa. Si los miembros de la iglesia no estamos llevando el mensaje de Cristo allá afuera,
hermanos, nos hemos vuelto insípidos. Mire, usted puede ver un montón de mineral blanco, pero que ha perdido su sustancia y sus propiedades químicas. La sal puede estar ahí, pero ya no sala. Así que como iglesia y como cristiano, tú tienes este llamado de parte del Señor. Cumplir o no, escúcheme bien, cumplir o no con dicha encomienda revela en pos de quién vamos, de manera individual y colectiva como iglesia. Cumplir o no con dicha encomienda de ser pescadores de hombres revela en pos de quién vamos. Así que quiero hablar de las características de un embajador que es un pescador de hombres. Quiero hablar de estas 3 características. Y el Señor detuvo este mensaje. Por alguna razón, el Señor me detuvo este mensaje por 3 semanas. Yo no sé por qué. Este mensaje lo iba a predicar hace 3 semanas. Quizás la razón seas tú. Quizás la razón sea usted. Quizás la razón seas tú allá en casa. O usted. Así que a lo largo de este mensaje, el Señor, estoy seguro, hablará a nuestras vidas. Y quizá por eso hoy estás aquí. Así que quiero hablar de estas características que tiene un embajador que es un pescador de hombres. Dicho de otras palabras, las características de un cristiano que va en pos de Cristo. No todos los cristianos van en pos de Cristo. Hay cristianos que han decidido ir en pos de sí mismo, en pos de sus sueños, de sus metas personales, y han dejado a Cristo a un lado. Así que hablemos entonces de la primera característica. Tiene un cambio de perspectiva de la vida. Alguien que ha decidido ser un pescador de hombres y un seguidor de Cristo, tiene un cambio de perspectiva de la vida. Dice el versículo 17, ahí de 2 Corintios, que estaremos usando para el resto del mensaje. 2 Corintios 5, 17, ahí en casa también, si lo puede buscar, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermosa promesa de parte del Señor para todo aquel que ha creído en Cristo. Es nueva criatura, pero esto no solo significa decir: wow, soy salvo, estaré en la eternidad delante de la presencia de Dios. Esto también lleva una responsabilidad. La nueva vida en Cristo afecta no solo nuestra vida espiritual, también afecta nuestra vida emocional. ¿Saben que hay cristianos que tienen 15, 20 años de ser cristiano y siguen batallando con sus mismos problemas emocionales? Usted los escucha y se quejan de todo. ¿Por qué? Porque no han permitido que el Espíritu Santo transforme su vida. Porque han decidido guardar ciertas áreas de su vida para ellos mismos y no se las han entregado a Dios. Porque hay cristianos que siguen batallando con un pecado de su pasado, con una adicción, porque no han podido y porque no le han entregado esa área de su vida a Dios. El Evangelio no ha sido eficaz entonces. ¿Qué significa? ¿Que el Evangelio no tiene poder? Por supuesto que lo tiene, para transformar nuestras vidas. Pero si nosotros lo impedimos, no va a ser así. Pero también el Evangelio afecta nuestra vida física. Ahora entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay una responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo físico, porque ahí es donde mora el Espíritu Santo. Pero también afecta mi vida laboral. Como trabajador, en el área en la que estemos, amados hermanos, jóvenes, como trabajador, Cristo tiene que brillar a través de ti en este lugar. Tú tienes que ser la excepción. Tienen que preguntar: ¿por qué eres así? ¿Por qué tú no participas de todo lo demás? ¿Por qué tú no haces esto que todo el mundo hace? La gente se tiene que preguntar: ¿qué es eso que tú tienes que llama tanto la atención?
Si el Evangelio no ha afectado estas áreas en nuestra vida, resultará imposible ser pescadores de hombres. Quizás es la razón por la que algunos creyentes nunca han ganado una persona para Cristo. ¡Qué tristeza! Ser un digno embajador de Cristo requiere trabajo. Como maestro, el maestro habla. Ahora entiende que como cristiano no solamente tiene la responsabilidad de transmitir conocimiento. Si usted trabaja en esa área, de transmitir conocimiento a sus alumnos, tiene la responsabilidad de que los alumnos vean a Cristo a través de él o de ella. Que su trato es diferente. ¿Por qué tú me prestas atención, maestra? A diferencia de los demás. ¿Por qué tú no dices ciertas cosas que todos los maestros dicen? Hablando solamente como ejemplo. Pero el ingeniero es igual, el mecánico, el albañil, el carpintero, el doctor, el contador, el diseñador, el abogado, la madre en casa, el empleado, el dueño, el comerciante, el estudiante. Todos tenemos este llamado a ser pescadores de hombres ahí donde estamos. ¿Recuerdas? Todo discípulo es igual a su maestro, dijo Cristo. Escucha bien lo que dijo el Señor Jesucristo. Esto me impacta y me golpea. Y es para ti también. El Señor Jesucristo dijo esto. El discípulo, hablando de ti, hablando de usted, dijo Cristo, el discípulo no es superior a su maestro. Nunca seremos superiores a Cristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, equipado es la palabra, preparado, el que fuere equipado será como su maestro. Lucas 6:40. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dijo, yo te he equipado para que seas como yo en este aspecto de la vida, para que vayas y lleves este mensaje a otros. Yo te he equipado. El problema es que no hemos sabido tomar ese equipo. No nos hemos apropiado del equipo. ¿Con qué fuimos equipados? Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. Y el Señor te ha dado dones, te ha equipado para que seas un fiel instrumento suyo. Si no usamos el equipamiento que Dios nos ha dado, no podremos hacer las cosas. Recuerdo hace unos años, cuando no había construcciones frente a la iglesia y la recta tenía muy poco tráfico. Una vez estaba en la parte superior, allá en la terracita, y vi dos jóvenes que llegaron una tarde y se pararon ahí en la recta. Supongo que veían si no venían autos, cada quien en su moto, unas motos muy grandes, y ahí están los dos. Dije, estos van a echar una carrera, obviamente. Entonces esperaron que no hubiera autos y aceleraron. No había nada de construcción. En cuanto aceleró, la moto se levantó, la moto de uno de ellos se levantó. Lo interesante es que nunca se soltó. Entonces su cabeza fue sobre el pavimento. Murió, obviamente. No llevaba casco. Y siempre he pensado en esto, hermanos. ¿Sabe por qué hay cristianos que están muertos en su vida espiritual? Tienen todo el equipamiento, pero lo han ignorado. El Señor te equipó, pero todos los días tienes que vestirte de las armas que el Señor te ha dado. Si no, el mundo te inutilizará. Joven, si no te estás vistiendo de la armadura de Dios, créeme, el mundo te inutilizará con sus argumentos. Varones, si no te estás vistiendo de la armadura de Dios, el mundo te derrotará con sus argumentos y sus tentaciones. Así que en primer lugar tiene un cambio de perspectiva de vida. Ya no ve la vida igual como la veía antes. Ahora su propósito es diferente. En segundo lugar, vive pensando constantemente en el tribunal de Cristo. Dice el versículo 10. Versículo 10 de 2 Corintios 5. Porque es necesario que todos nosotros, usted y yo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, por la gracia de Dios, usted estará ese día en el tribunal de Cristo frente a Jesús. No para ver si usted va al cielo o al infierno, porque gracias a Dios la salvación ganó Cristo y es eterna y es segura. Ese día estaremos ahí y ahí serán probadas nuestras obras. Amados hermanos, ese día llevaremos a los pies de Jesús lo que hicimos para Él. Pero saben, ese día se probará la motivación de nuestro corazón al estar haciendo las cosas. Por eso dice que habrán obras que se quemarán en el fuego, porque fueron hojarasca, fueron hierba seca. Fue solamente la apariencia para que me vieran que yo hacía ciertas cosas, pero la motivación en mi corazón era darle la gloria y la honra a Dios, sino que los hombres me vieran. Ese día serán probados lo que tú hiciste. Vivir con este pensamiento constantemente nos conducirá a ser diligentes y nos alejará de la pereza. Le pregunto en este momento, ¿le emociona cuando lee estos pasajes de que un día estarás frente al tribunal de Cristo? ¿Le emociona estos pasajes de verdad? Dice, ya quiero estar ahí. De verdad que anhelo ya llegar y decirle, Señor, aquí está. Esto es lo que pude hacer, pero lo hice con todo el corazón, para tu gloria y para tu honra. ¿Te emociona o te aterra cuando piensas que un día darás cuenta delante de Jesucristo de lo que hiciste con tu vida espiritual? ¿Cómo la usaste? ¿En qué se fue tu vida? ¿En qué gastaste tu vida? Si eres ama de casa, si tienes una profesión, si tienes un oficio, ¿se te fue ahí? ¿O eso solamente fue un instrumento para servir a Dios mientras llegabas a su presencia? ¿Le emociona? ¿Le aterra? ¿O más grave aún, le da igual? Pues ya veremos qué pasa cuando llegue ahí. Hoy hay que vivir la vida loca. Solo recuerda, hermano y amada hermana, jóvenes, un día estarás en ese lugar. ¿Qué cuentas entregaremos? Siempre he pensado que en el momento que se cierren nuestros ojos aquí, no como ahorita que a algunos se les están cerrando, cuando se les cierren para siempre, aquí, se abrirán allá. ¿Anhelarás ver los ojos de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy? ¿Esto es lo que hice? ¿O evitarás a toda costa su mirada, avergonzado, no haber hecho nada? Un día llegará ese día. En tercer lugar, otra característica de un pescador de hombres que es un digno embajador, persuade a los hombres. Persuade a los hombres. Dice el versículo 11. Ponga ahí su vista en el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vosotros, a vuestras conciencias. Dice, pero persuadimos a los hombres. Un cristiano o una iglesia ensimismada solo verá sus propias necesidades. Pero el que tiene temor de Dios y gratitud en su corazón y un sentido de urgencia de anunciar el Evangelio, ve a las personas sin Cristo en su terrible condición de condenación. Juan 3:18 dice, y al que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas con las que tú y yo convivimos todos los días, que están sin Cristo, están condenadas. Están condenadas ya y van al infierno. Pablo lo dice de la siguiente manera, en el versículo 16.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Este pasaje es interesante. Pablo dice, después de mi encuentro con Cristo, yo ya no veo a las personas como el mundo las ve. Yo las veo como Cristo las ve. Lo que Pablo está diciendo es, cuando tú veas a la persona, a las personas con las que convives, no veas a la persona, ve su condición espiritual. ¿A dónde iría esa persona si muriera en ese momento? Recuerdo una vez, un querido hermano estaba pasando por una situación terrible de enfermedad de una de sus hijas, de muerte, una enfermedad de muerte. Dice, estando en mi trabajo, se me acercó un compañero de trabajo y me dijo, no se preocupe, su hija va a estar bien, usted es una buena persona. Dice, inmediatamente vino este pasaje a mi mente. Dice, eso es lo que él sabe de mí, porque él no hacía ciertas cosas, era un cristiano. Dijo, pero yo nunca le he dicho nada de Cristo. Dice, él sabe que yo soy una buena persona, ese es el concepto que él tiene de mí. Dice, pero si él muriera hoy, él iría al infierno. ¿Y de qué le sirvió saber a ese hombre que su compañero de trabajo era una buena persona? De nada. Hermanos, no sé qué conceptos tengan las personas de ti. No sé en qué concepto te tengan. En qué concepto le tengan a usted. Pero sí tenemos una responsabilidad clara y definida. Comparte el Evangelio de Cristo con los que están a tu alrededor. Su encuentro con Cristo llevó a Pablo a tal convicción, porque él sabía que el Evangelio es el mensaje más importante que se nos ha encomendado a entregar a la humanidad. Y te comparto esta frase. Usted no puede morir por los pecados. Usted no puede morir por los pecados de otros, pero sí puede ir y decirle que Cristo murió por él. Tú no puedes morir para salvar a alguien de sus pecados, pero sí puedes gastar tu vida llevando el mensaje de salvación. Entre los que el Señor llama, algunos los llama de tiempo completo. Y quizá tú has tenido ese llamado antes. Y cuando escuchas esta verdad, tu corazón se vuelve a inquietar y se acelera, porque tienes esa carga de ir y servirle al Señor, entregar tu vida de tiempo completo para Él. Quizás lo has platicado con alguien, quizá no. Pero si hay esta inquietud en tu corazón, si el Señor ha estado tocando tu corazón y ha estado buscándote para que le sirvas y dediques tu vida de tiempo completo, es un llamado especial. Busca al final del servicio al pastor Mario o búscame a mí. No lo dejes pasar. Si hay una inquietud en tu corazón de esta naturaleza, habla con alguno de los dos para ayudarte en este proceso a que pueda ser un siervo de tiempo completo. Así que hemos hablado de estas tres características. Tiene un cambio de la perspectiva en la vida, vive pensando en el tribunal de Cristo, tiene una urgencia de persuadir a los hombres y su motivación. ¿Cuál es la motivación de alguien que es un pescador de hombres? De alguien que solamente ha obedecido el llamado del Señor de ir en pos de Él. ¿Cuál es su motivación? Obviamente la motivación es el amor. Su motivación es el amor, dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Desde el momento que tú creíste en Cristo, escúchame bien, ya no vives para ti, vives para Cristo.
Tenemos que vivir para Cristo. Y dice, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra es nos aprieta, nos acorrala. Me lleva a tal punto el amor de Cristo. Cuando pienso en el amor de Cristo para este vil pecador, cuando pienso cuánto amor tuvo Dios para mí, ese amor me lleva a un rincón y no me deja. Ese es el amor que tenemos que tener por aquellos que no conocen al Señor, del mismo tamaño que el amor que Cristo tuvo por ti. Pablo decía de sí mismo, ay de mí si no predico, ay de mí si no predico, pues soy deudor. Y tú eres deudor de Cristo. Todos somos deudores de Cristo. Cristo nos redimió y nos llama ovejas. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, una y otra vez, se refiere a sus discípulos como ovejas, a los que estaban creyendo en Él. Y en ese capítulo podemos ver al inicio que Él dice que hay varios rediles, hablando de judíos y gentiles. Pero luego dice que habrá un solo rebaño. Un redil es el espacio físico, el rebaño es el grupo de ovejas. Él dice, llegará el momento en que habrá un solo rebaño, hablando de judíos y gentiles en el cuerpo que es la iglesia. ¿Y cuánto consuelo no ha traído a nuestra vida el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. ¿Sabe? Ese pasaje normalmente lo vemos de allá para acá. Él es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará porque Él es mi pastor. Pero también tiene una visión de aquí para allá. Y normalmente esa visión no la tomamos. O no nos gusta. Soy veterinario de profesión, ese es mi trabajo. Solo el 1% de las ovejas son estériles. Solo el 1%. El 99% de las ovejas son fértiles y son prolíficas. Cuando el pasaje dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, el Señor está dando por hecho que como su oveja, yo tendré descendencia espiritual. ¿Puedes ver tu descendencia espiritual? ¿Puedes decirle al Señor, Señor, aquí están los que he reconciliado contigo? Casi podría decir que no hay ovejas estériles, pero las hay. Las ovejas se reproducen, amados hermanos, como los discípulos se reproducen. Un día estaremos, les decía hace un momento, un día estarás frente a Cristo en el tribunal. Podrás ese día decirle, Señor, aquí está la descendencia espiritual que levanté para ti. ¿O seremos una oveja estéril ese día? Les decía algunos momentos al inicio del mensaje que por alguna razón el Señor me detuvo 3 semanas con este mensaje. No sé por qué. Cristo nos amó, por eso se despojó de su gloria. Hay cristianos que no pueden despojarse de unas horas, el día del Señor, para estar en sus iglesias. ¿Cómo no servir y vivir para el que murió por mí? En Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el dador de la vida, pero el dador de la vida dio su vida para morir por nosotros, para que de la muerte pasara a la vida yo.
¿No basta esa verdad para motivarme a seguirle y ser un embajador, pescador de hombres? De lo sublime descendió Cristo para venir a lo inmundo. De lo inmundo a la gloria nos trasladó a nosotros. La ira de Dios recayó sobre Cristo y sobre usted recayó su gracia. Cristo fue hecho pecado por ti y por Él tú fuiste hecho justicia. ¿Nos hace falta algo más para motivar nuestras vidas a ser pescadores de hombres? Hay gente afuera clamando porque alguien le anuncie este mensaje, el mensaje que transforma vidas, el mensaje que da vida eterna. Y para concluir, ¿cuál es la razón de la escasez de los pescadores de hombres? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto no es el común de todos los cristianos? Estar compartiendo el Evangelio con las personas que nos rodean. Hablando de otra invitación para seguirle, en Lucas 9:23, el Señor les dijo y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe cuál es la razón de la escasez? Que no nos queremos negar a nosotros mismos. Nuestros planes son más grandes que los del Señor. Mis metas son superiores a las de mi Dios. Así que yo no me voy a despojar de mí mismo y tomar mi cruz y seguirle cada día. Tomar la cruz en este caso es la disposición con que el verdadero discípulo de Cristo ha de seguir a su Señor y estar listo para morir si es necesario por su causa. Amados hermanos, en nuestros tiempos y en nuestra situación geográfica, hermano, ninguno de nosotros está en riesgo de morir, a diferencia de nuestros hermanos. Mientras oraba el pastor Mario, yo lloraba, honestamente, pensando que no hay ninguna diferencia entre un pastor que ahora está preso y yo. El Señor nos rescató a los dos de la inmundicia y nos ha hecho sus siervos. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué nosotros tenemos este privilegio de sentarnos cómodamente, de libremente reunirnos? ¿Y por qué hay otros hermanos nuestros en esas condiciones? En Hechos 1:18 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante la palabra que el Espíritu Santo tomó para este pasaje y dejó para nosotros. Me seréis testigos, la palabra es mártir. Y me seréis mártires. Tenemos que estar dispuestos, hermanos. Cuán ruin he sido, lo digo honestamente, cuán ruin he sido cuando me he detenido a hablarle a algún compañero de trabajo por temor a la represalia en mi trabajo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que me corran? ¿Que me despidan? ¿Que me dejen de hablar? ¿Que ya no me acepten en ciertos círculos, ciertas personas? ¿Saben que eso es lo peor que puede pasar? A diferencia de nuestros hermanos por los que oraba el pastor Mario, donde literalmente la vida está en riesgo. Me seréis mártires. Esa es la razón por la que escasean los pescadores de hombres en nuestros días. Esta es la razón por la cual no vamos en pos de Cristo. De los 5 mencionados hoy, solo uno murió siendo anciano, el apóstol Juan, y murió desterrado. Pedro murió, dice la historia, crucificado. Andrés también fue mártir. Jacobo fue el primer mártir
y tenemos la historia en Hechos capítulo 12. Pablo fue decapitado. Ellos literalmente, amados hermanos, fueron mártires, pero por ellos el Evangelio llegó a nosotros. Por la obra que Pablo junto a Bernabé y Silas hicieron entre los gentiles, el Evangelio llegó a nuestros días. ¿Cuál es el riesgo más grande? ¿Qué es lo que te ha detenido honestamente a hablarle a tu vecino, a compartirle de Cristo a tu vecino, a tu compañero en la oficina, a las personas que conocen? ¿Qué es lo que ha sido lo que te ha detenido? Algunos van en pos de sí mismos o van en pos de las cosas de este mundo. Algunos se han vuelto seguidores no de Cristo, sino de algún pastor, de algún predicador, pero no de Cristo. Amada iglesia, para concluir, yo quiero ir en pos de Cristo. Ser esta clase de discípulo que el Señor pide. Pero hay ciertas condiciones. El Señor dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz. No va a ser fácil si nunca lo has hecho. Si tú decides lo mismo, entonces seremos una iglesia pescadora de hombres, de este llamado que se nos ha dado, ser embajadores de Cristo. Si quieres ir en pos de Cristo y ser un embajador y pescador de hombres, quiero pedirte que te pongas de pie. Solamente si decides a partir de este momento decir, Señor, a partir de hoy, yo tomo la decisión de ser un pescador de hombres. Me he detenido por algunas razones, pero hoy yo decido ser este discípulos que tú quieres que yo sea. Si tú tomas esa decisión, ponte de pie. Yo de pie junto contigo. Si estás tomando una decisión de decir, Señor, a partir de hoy, yo seré un pescador de hombres. Ponte de pie. Y para ustedes que se pusieron de pie, hoy en tu corazón estás tomando una decisión. Quiero decirte lo siguiente. Antes de la resurrección, el Señor dijo, en pos de mí. Necesitas un tiempo conmigo. Él no los envió nada más. Él sabía que quien deseara ser un pescador de hombres iba a necesitar tiempo primero con él. Y tuvo a 3 años a esos hombres. Quizá necesitas empezar y retomar tu comunión con Dios. Quizás has descuidado tu tiempo de devoción. Quizá no has tenido un tiempo de oración diaria, aquel tiempo de lectura, aquel tiempo en el que gozabas, estudiar su palabra se ha quedado en algún rincón. Quizá necesitas empezar desde ahí. El Señor dijo primero, ven en pos de mí y te voy a enseñar. Así que hay un tiempo de preparación, pero después de la resurrección, el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora sí, id. ¿Sabe cuándo nos convertimos en pescadores de hombres? Cuando pasamos tiempo con Cristo. A medida que pases tiempo con tu Señor, el amor que el Señor tuvo para ti te impulsará a que vayas hacia otros y lleves ese mensaje. Esa es la razón por la cual escasean los pescadores de hombres, porque no pasan tiempo con Cristo. Tenemos un llamado a ser discípulos, no a ser miembros de la iglesia.
Quizá algunos de los que tú ganes para Cristo les veremos entre nosotros, quizá otros no. Nunca llegarán porque están en otros lugares. Y evita hacer discípulos para ti mismo. No hagas discípulos para ti. Hay una adicción en nuestros días. Personas que tienen seguidores de ellos, pero no seguidores de Cristo. El ejemplo es Juan el Bautista. Él tenía discípulos, Andrés era uno de ellos. Cuando llegó el Señor le dijo, se acabó mi tiempo con ustedes. Yo necesito menguar y Cristo necesita crecer. Ahora vayan en pos de Cristo. Enséñales a seguir a Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, tú no nos llamaste a llenar esta iglesia. Tú nos llamaste a ser discípulos para tu reino. Tú nos llamaste a buscar a los hombres para que se reconcilien contigo. Padre, esta tarea tan sublime, que era digna de que los ángeles la desarrollaran, nos las has otorgado a nosotros, hombres y mujeres pecadores, llenos de defectos, inconstantes. Pero por tu gracia, Señor, ahora nos has hecho tus hijos, nos has dado perdón de pecados, nos has dado vida eterna y nos has encomendado el ministerio de la reconciliación. Aquí está este grupo de hijos tuyos puestos de pie. Quizá alguno también en su corazón tomando alguna decisión, aunque no visible. Padre eterno, te ruego, Señor, que tú les equipes con todo lo necesario. Se trata de tu obra, Señor, no se trata de nosotros. Se trata de la salvación eterna de los hombres o de la condenación eterna. Somos responsables, Señor, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Padre, no quisiéramos escuchar aquellas palabras, que la sangre del inocente caerá sobre nosotros, porque callamos cuando debimos haber hablado. Padre, perdónanos por las veces que hemos cerrado nuestros labios para comunicar tu mensaje. Perdónanos. Pero hoy, Señor, tomamos una decisión personal y también como iglesia, de ser este grupo de hijos tuyos, este tipo de discípulos, Padre, que con valor y dispuestos a sufrir las consecuencias, haremos tu obra. Señor, y que en todo esto, Padre bendito, líbranos, Señor Dios, de robarnos la gloria que solo te corresponde a ti. Señor, estoy seguro que tú honrarás las decisiones que se están tomando, porque tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Y este grupo de hijos tuyos, comprometiendo en este momento, Señor, al tomar esta decisión te están honrando. Y estoy seguro, Padre Celestial, que tú les usarás para que otros pasen de muerte a vida. Señor, seguramente esta semana, al contemplar a las personas como tú las contemplas, como almas que necesitan salvación, Señor, tú traerás luz y nos traerás las palabras para poder hablar en ese momento. Pero tenemos también la responsabilidad de conocer tu palabra, de escudriñarla, de buscar nuestra profunda comunión contigo. Ayuda a mis hermanos, Señor, a desarrollar este tipo de relación. Padre eterno, que la gloria y la honra sean dadas solamente a ti. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar. Y antes de concluir, si tú estás entre nosotros, si usted está entre nosotros y aún no tienes una relación personal con Cristo, busca por favor a alguno de los pastores al finalizar y platicaremos si hay alguna inquietud. Si tú no sabes a dónde irías si murieras hoy, habla por favor con alguno de nosotros y te explicaremos
la palabra de Dios.